Muy bien, buenas noches para todos. Esperando que se encuentren muy bien, es nuestro segundo encuentro. Entonces, eh, inicialmente les voy a compartir escritorio. Eh, por favor, me avisan si lo ven. Fabiana, cierra tu micrófono, porfa. Perdón. Eso, gracias. ¿Ya están viendo mi pantalla? Carlos, Dora, Fabiana, Jenny, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor, sí, señor. Bueno, muy bien, listo. Este encuentro, digamos que de alguna manera es un poco corto porque solamente voy a dar las explicaciones o digamos las instrucciones del caso en función de la segunda actividad, que ya la tienen en plataforma, que ya está activada. Hasta el día de ayer tenían ustedes plazos de enviarme la primera actividad. Yo hoy he estado mirando algunos, pero digamos que las recomendaciones o la realimentación sobre ese trabajo las haré en un archivo de voz, no les mandaré comentarios de texto, ¿cierto? Se las voy a mandar por archivo de voz, creo que es lo más conveniente como para que ustedes tengan mucho más claro qué es lo que quiero decir en esas realimentaciones. Eh, la actividad que fue, digamos que fue organizada para el día de hoy queda abierta hasta el 20 de mayo. Perdón, hasta el 20 de mayo. Listo. Si requieren entonces más tiempo para la realización de la actividad, ya saben entonces cómo es la dinámica de la entrega después de la fecha. Entonces tenemos una semanita y media como para hacer esta actividad. En ese orden de ideas, vamos... bueno, otra cosa que quería comentarles. Este quiz de conocimientos previos, que de alguna manera se supone que tiene un 5% en las notas de ustedes, voy a eliminar ese 5%, o sea, hace que simplemente lo voy a sacar de las notas y más adelante le daré peso a otra actividad. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto lo voy a eliminar, pues el quiz de conocimientos no es que se elimine, pero sí le voy a eliminar obviamente la calificación o el peso ponderado dentro de las calificaciones. Entonces vamos a hablar de la continuidad de nuestro caso, ¿cierto? Vamos a aumentar esto un poco. Muy bien. Entonces, actividad de la semana 3 y 4 del 20% estará abierta hasta el 20 de mayo. Muy bien. Aquí la tenemos. Entonces vamos a dar lectura a lo que nos están pidiendo. Creo que alguien me está escribiendo. Vamos a ver. No. Muy bien. Entonces dices, dando continuidad al caso práctico y de acuerdo al diagnóstico realizado por ustedes en función de una evaluación situacional, o sea, en matriz DOFA, entonces lo siguiente que haremos es hacer una clasificación de manera ordenada de los productos y o servicios que ofrece nuestra entidad asociativa o cooperativa o según el régimen que tengan, ¿cierto? Entonces allí, con base en esa primera parte, me voy a detener un poco allí, voy a abrir un archivo nuevo de Word como para poder explicar qué quiero decir con esa primera parte. Entonces, digamos que inicialmente vamos a insertar acá tabla como para que quede bien explícito, son
Dámosle, sí, inicialmente 4, pongámosle otras 2. Muy bien, entonces, ¿qué necesito en esa primera parte? Que ustedes cojan los productos y o servicios, ¿cierto? Productos y o servicios y hagan una descripción, ¿cierto? De esos productos y o servicios. Entonces, si son 2 o 3 o 4, pues entonces mencionan aquí en esta parte qué son esos productos, pues hablan de su nombre, de su descripción, ¿cierto? Luego vamos a hablar acá de las características, ¿cierto? Vamos a hablar acá de sus características, y cuando hablamos de características estamos hablando de características físicas, características químicas y características intangibles. Entonces, ustedes me dirán, por ejemplo, a mí, si yo estoy hablando de productos, estaríamos hablando expresamente, por ejemplo, por decir algo, de un bolígrafo. Digamos que la cooperativa lo que hace es una entrega de brochures con bolígrafos, cuadernos y todo este cuento. No necesariamente los tienen que vender. Entonces las características físicas tienen que ver obviamente con el tamaño, ¿cierto? Tienen que ver con el color. Si estamos hablando de características químicas, entonces estamos hablando de la composición química de la tinta. Y si estamos hablando de características intangibles, pues entonces un bolígrafo tiene una característica intangible de que es portátil, ¿cierto? Y al ser portátil es una característica que obviamente genera algún beneficio. Eso desde el punto de vista de un producto, pero si estamos hablando expresamente de un servicio como tal, por ejemplo en el caso de, digamos, un hotel, las características físicas es obviamente todo el tema estético o de diseño que tiene obviamente el hotel. Si estamos hablando de una característica química, podemos hablar, por ejemplo, de olores. También tenemos, por ejemplo, el caso de las panaderías, que las panaderías se caracterizan desde el punto de vista químico por su esencia y su aroma. Es muy diferente hablar de esencia y aroma. El café tiene esencia y aroma, ¿cierto? Y si estamos hablando de características intangibles, el servicio no se puede percibir, entonces no se puede tocar. Entonces sus características intangibles, la intangibilidad se da con cosas que sí se puedan tocar. Entonces, por ejemplo, yo sí puedo palpar de alguna manera la habitación, sí puedo palpar o percibir los ambientes propios de esparcimiento dentro del hotel. Esos son características intangibles. ¿Me estoy haciendo entender, compañeros? ¿Hay alguna pregunta alrededor sobre este tema? Carlos, Dora, Fabiana, Jenny. ¿Son 2 Jennys? Me imagino que sí. Daniela, Giselle. ¿Hay alguna pregunta alrededor de lo que estamos hablando? ¿Todo claro? Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, continuemos. Una vez ustedes establecen sus características físicas, químicas e intangibles, bueno, una condición adicional que hay aquí dentro de los servicios. Los servicios, cuando estamos hablando de servicios, los servicios se caracterizan básicamente por sus 4 I. No sé si ustedes han escuchado mencionar sobre ese tema, las 4 I del servicio. ¿Cuáles son esas 4 I? La intangibilidad, ¿cierto? La inconsistencia, el inventario, ¿cierto? Aquí hay inconsistencia, el inventario y la
inseparabilidad, ¿cierto? Son las 4 I del servicio cuando vayan a hablar de temas de características. Entonces, cuando alguien me estará escribiendo, no, bueno, que me titila y entonces creería que alguien me está preguntando algo. Muy bien. Cuando hablamos de intangibilidad, ya lo mencionamos, estamos hablando de cosas intangibles. Entonces, ustedes, por ejemplo, en este momentico, yo les estoy brindando a ustedes un servicio, ¿cierto? Pero ustedes no pueden palpar ese servicio que es el conocimiento, pero sí pueden percibir la calidad de la información que les estoy transmitiendo. Pero yo, ¿qué elementos estoy utilizando en este momentico para que esa intangibilidad de alguna manera se pueda convertir en tangible? Estoy utilizando un equipo, estoy utilizando una cámara, estoy utilizando las herramientas propias de la ofimática y ustedes lo pueden percibir y eso se puede tangibilizar. Cuando hablamos de la inconsistencia, es que, por ejemplo, el servicio no lo percibe de la misma manera todas las personas, porque todas las personas reciben la información de distinta forma. Algunos son visuales, otros son kinestésicos, otros serán textuales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, es como, por ejemplo, cuando en un hotel, cuando uno llega a un hotel y uno ve zona de fumadores y zona de no fumadores. Entonces, para los que son fumadores perciben el servicio de una manera y para los que no son fumadores perciben el servicio de otra manera. Lo mismo pasa acá. Aquí tenemos, por ejemplo, a lo mejor estudiantes de ingeniería informática y tenemos estudiantes de administración de empresas. Entonces, si yo les estoy explicando un tema administrativo a los de informática, a lo mejor van a percibir la información de una manera diferente a como la perciben los de la administración de empresas. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Debo de homologar, debo de hacer lo posible para que el conocimiento sea homogéneo para todos y que de alguna manera todos entiendan la misma información. Debo hablar un mismo lenguaje. A eso se refiere la inconsistencia. Cuando hablamos de inventario, uno llegaría y diría, no, pero es que ¿cómo así? Es que los servicios tienen inventarios, los únicos que guardan inventario son los productos físicos, no el servicio, que el servicio es tan intangible. No, el inventario de los servicios se traduce básicamente a las personas. ¿Cómo así? Los servicios tienen picos de demanda, tanto altos como bajos. ¿Eso qué significa? Pongámoslo en contexto. Cuando las damas están en proceso de la tonería y pintura, supongamos los fines de semana, esa peluquería va a estar a reventar, va a estar muy llena porque los fines de semana es donde las damas aprovechan para ir a la tonería y pintura. En semana les queda complicado. Pero entonces, ¿cómo estará la peluquería en semana? En esos picos de demanda, pues no estará tan ocupada como si lo va a estar en los fines de semana. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que yo debo emplear para organizar mi inventario? Entonces, los fines de semana contrato más personal para que la calidad del servicio no se vea afectada y obviamente se pueda atender las necesidades y deseos de los clientes. En cambio, en semana, cuando no hay tanta demanda, entonces simplemente puedo tener unas dos o tres personas que me atienda la poca demanda que me va a llegar. Habrán situaciones en las cuales son casos contrarios, donde semana el pico de demanda es muy alto y los fines de semana a lo mejor es nula. A eso se refiere el inventario. Y cuando hablamos de inseparabilidad, es que los servicios siempre tienen que estar abordados o atendidos por una cosa o por alguien. Ojo con lo que estoy diciendo, por una cosa o por alguien. Entonces, ¿cómo así? Si yo voy a un banco, pues quien me atiende es una persona. Pero si yo no quiero extenderme en las filas que hay a veces en los bancos, entonces recurro al algo. ¿Pero qué es ese algo? Una máquina.
Por ejemplo, cuando yo voy a un cajero electrónico, quien me atiende no es una persona, sino una máquina. Entonces, los servicios siempre deben estar ligados a ese tipo de cosas, a unas personas que van a atender al cliente o a algo, como en este caso, a procesos de automatización. Preguntas frente a lo que estoy diciendo aquí. Preguntas, ¿estamos claros? Compañeros. Vamos bien. Fue excelente, bueno, muy bien. Cuando ustedes hacen entonces todo el tema de la caracterización, cuando estamos hablando de todas estas características, entonces vamos a pasar a los atributos. ¿Listo? Miren todo lo que hay que hacerle a los productos y servicios que de alguna manera está generando mi cooperativa, mi asociación, mi fundación, etc. ¿Qué son los atributos? Los atributos, por definición o desde mi punto de vista, en mi opinión, simplemente es como una característica tiene una función o como una característica si sirve para algo. Eso es un atributo. Es muy normal, por ejemplo, que le digan a uno, venga, usted como persona dígame una característica química suya. Ah, no, pues una característica química como persona, pues sería el tipo de sangre. Y entonces, ¿cuál es el atributo de ese tipo de sangre? Si yo soy A positivo, ese atributo es que yo puedo donar sangre. Si una característica no sirve para algo, eso no es un atributo. Es también, por ejemplo, cuando le preguntan a una dama, venga, es que una de las características físicas mías es que tengo el cabello muy bonito. Bueno, ¿y a usted para qué le sirve tener el cabello bonito? Entonces, es como si le echaran un baldado de agua fría porque a veces ni sabemos qué contestar. Entonces, si lo piensa un poco, si nos detenemos un poco a mirar, entonces el cabello se le da como una especie de atributo en función de que le sirve para atraer pareja o para ser más bonito o para ser de alguna manera estéticamente mejor presentada, ¿cierto? Eso es un atributo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con algo que es totalmente material. Si yo tomo un televisor y al televisor determino que una de sus características físicas es su forma rectangular, ¿cuál será su atributo? Ese atributo es que obviamente desde el punto de vista simétrico de los espacios de los hogares podrá redistribuirse mejor en función de esos espacios, ¿cierto? Sería muy raro de pronto tener una pantalla ovalada o redonda, que sería muy chévere también, ¿cierto? Y mirarlo como una especie desde el punto de vista estético. Entonces aquí los atributos resaltan es en función de las características. Yo miro mis características y miro para qué sirven. Entonces se van a convertir obviamente en un atributo. Y por último hablamos de ventaja competitiva o ventaja comparativa, que son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de ventaja comparativa, estamos hablando porque mi atributo, en función de mis características, es diferente de otros productos y servicios que hay en el mercado. Y cuando hablamos de ventaja comparativa es porque mi atributo en función de esas características es igual a otros productos o servicios que hay en el mercado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué mi bolígrafo es portátil y el del otro no es portátil? De por sí todos por lo general son portátiles, ¿cierto? ¿Por qué un marcador es borrable y otro no es borrable? Entonces ahí tenemos ventajas comparativas y ventajas competitivas. Muy bien, preguntas frente a esto, compañeros. ¿Hay alguna pregunta? Estoy preocupado, no me están haciendo preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, excelente. Muy bien, entonces, entendiéndose esto,
Entonces volvamos a nuestra plataforma, ¿cierto? En nuestra entonces apenas voy aquí en esta parte de productos y servicios que ofrece nuestra entidad asociativa. Voy aquí en este pedazo apenas. Entonces dices, esto quiere decir que haremos una descripción detallada de lo que ofrece nuestra entidad a sus clientes y a sus mismos asociados. Muy bien, hasta ahí vamos. Una vez tengamos esta descripción, lo que sigue será la lectura del documento adjunto. Este documento quiero que se lo lean de pies a cabeza. ¿Por qué? Porque el documento describe algunas estrategias de asociatividad para las empresas. La intención es que ustedes escojan una de ellas y con base en ella deberemos diseñar nuevos productos y servicios que se acomoden a la estructura de la estrategia seleccionada y al conocimiento propio de la entidad elegida. Ahora, por aquí más abajito menciona, es importante anotar que se puede mejorar lo que ya existe o simplemente agregar un nuevo modelo de hacer las cosas, ya que las estrategias no implican la adopción propia del diseño de nuevos productos y servicios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hombre, que no hay necesidad, entonces, de diseñar nuevos productos y servicios si ustedes lo prefieren. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si no vamos a diseñar nuevos productos y servicios, entonces también se puede pensar en una nueva forma de hacer las cosas, en una nueva forma de trabajar, una nueva forma de establecer el proceso organizativo o una nueva forma de abrir mercados. Entonces, en resumen, formulo, describo los productos y servicios que está dando mi cooperativa. Luego, después me vengo para este documento y acá este documento entonces lo descargo y entonces allí hay unos casos puntuales, hay unos ejemplos muy buenos que quiero que ustedes lean. Este documento habla de estrategias asociativas para micro y pequeñas empresas, ¿cierto? Entonces, si miramos, por ejemplo, el índice, vamos a mirar el índice. Entonces, ampliemos un poco este tema. Entonces, habla de las estrategias, habla del caso la red de comercio justo, habla del caso la Asociación Dulzuras Tradicionales Cordobesas, habla de clubes de trueque, como el Club de Trueque de Barrio Jofre del Norte, habla de clúster, también es una estrategia, y habla del caso de las cooperativas. Entonces yo necesito que ustedes se inclinen por alguna de estas estrategias. Si nos vamos por el tema de redes, si nos vamos por el tema de ferias, si nos vamos por el tema del trueque, si nos vamos por el tema de clúster o si definitivamente seguimos con el modelo tradicional del cooperativismo, ¿cierto? Entonces la intención es que ustedes se lean esas estrategias, determinen obviamente cuál creen que es mejor para la cooperativa que seleccionaron y si pueden moldear de alguna manera la estructura organizacional de la cooperativa o si pueden moldear de alguna manera la forma de cómo se está trabajando o si pueden de alguna manera moldear nuevos elementos para entrar al mercado, para venderle a los clientes, o si definitivamente lo que necesitamos es o mejorar los productos que se tienen, o mejorar los servicios, o crear nuevos productos y servicios. En caso tal de que se vayan por el lado de nuevos productos, o que quieran crear o mejorar nuevos productos o crear nuevos productos, hay que volver a hacer esta matriz. Como quien dice, esto es lo que hay y hacemos una nueva matriz para generar lo nuevo que sigue e inclusive mejorando lo que se tiene. ¿Me estoy haciendo entender, compañeros?
O sea, Carlos, que es mejor, pues sale más, sale mejor uno no incluir más servicios ni nada de eso, ¿cierto? Eso es decisión de ustedes, eso es Pues si uno decisión se de quiere ustedes. complicar, sí, Ya. pero yo ya veo que no. Bueno, eso es una decisión de ustedes. Por eso es importantísimo que se lean las estrategias para que ustedes determinen cuál es el camino que deben de seguir, ¿cierto? Ah, Miren que no, miren que el curso, más que una lectura de las unidades donde dice cuál es el reglamento, cuáles son las funciones, qué normatividad se debe cumplir, etcétera, etcétera, es que ustedes de alguna manera también entiendan el funcionamiento interno de la cooperativa y que de alguna manera también entiendan si la pueden intervenir o no con el fin de mejorarla. Esa es la finalidad de este curso. ¿Me estoy haciendo entender? Chicos, sí, Carlos. muy bien. Profe, Entonces, perdón, dime quién me habla. Jader Zapata. ¿Qué más, a ver, cómo vas? Bien, muchas gracias. Contame, Profe, lo Jader. que pasa es que, a ver, yo le hago una pregunta, pues, pero, a ver, con todo el respeto de la vida. Lo que pasa es que uno coge una cooperativa, ¿cierto? Sí, Obviamente ellos deben de tener un equipo profesional muy bien calificado, pues, para ellos crear sus estrategias e implementarlas, ¿cierto? sí. Pero entonces nosotros desde aquí, desde una visión externa, lo que hacemos es como tratar de agregarle de pronto un valor a uno o varios productos que ella pueda tener. Sí, Pero obviamente hay que entender que esto es ficticio, pues, sí, dentro de la realidad no es aplicable. claro, Pero, claro, Jader, eso, o sea, si yo lo que estoy esperando no es que me hagan un trabajo con las profundidades del caso, sino que ustedes entiendan lo mínimo o lo básico que normalmente debe establecerse desde el punto de vista de la asociatividad y del cooperativismo. Escuché ese comentario, Jader, como si estuvieses muy preocupado. ¿O no, Jader? Ah, profe, no es tanto la preocupación, sino que ah, es que de pronto uno en su desconocimiento, de pronto se atreve a muchas cosas o no se ujú. atreve. No, Entonces es como para sondear ahí el terreno, a ver sí, usted qué sí. piensa al respecto. No, ¿Ya? tranquilo. Yo sé que ustedes no están ni son expertos en el tema, inclusive hasta a mí todavía me falta aprender muchas cosas sobre lo que hay, ¿cierto? Yo lo que quiero es simplemente que ustedes se acerquen un poco a la realidad, no más. Entonces, obviamente, a lo mejor van a tener barreras para conseguir la información, ¿cierto? Pero de alguna manera ustedes tienen que ser recursivos como para poder lograr la actividad. Es solo eso, Jair. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Jenny, pensé que me iban a hacer alguna otra pregunta. Ok. Dora, preguntas. Fabiana, preguntas. John. Ah, ya Javier me hizo las preguntas del caso. Muy bien. Yo por ahora no los voy a molestar con el tema estético del caso práctico. Lo que estamos es construyendo es un caso de estudio. En ese documento, si ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta que son casos de estudio de alguna manera resumidos, ¿cierto? Allá es donde realmente quiero llegar al final del curso, ¿cierto? Entonces, por ahora no los voy a molestar con el tema estético y cuando hablamos del tema estético, es obviamente pues que el caso práctico tenga una introducción, que tenga una tabla de contenido y unos objetivos y al final una bibliografía, por lo menos una bibliografía.
¿cierto? No los voy a molestar con temas de conclusiones porque la verdad estamos hablando es de la construcción de un caso práctico. Mejor dicho, aquí estamos utilizando algo que se llama la metodología ABP, que es aprendizaje basado en problemas. Entonces yo a ustedes les estoy colocando un problemita y ustedes tienen que buscar la manera de cómo solucionarlo, ¿cierto? Entonces, si requieren asesoría, si requieren acompañamiento, les solicito amablemente que por favor me busquen por Skype, ¿cierto? Y yo les doy una cita para que nos encontremos y podamos solucionar esos inconvenientes que tienen en caso de que no entiendan algo en el desarrollo pues de la actividad. Lo otro que también quiero mencionarles es que no me vayan a enviar la actividad particionada. ¿Eso qué quiere decir? Que es que me van a enviar el pedacito de la actividad que corresponde. No, para la segunda entrega, que es para el 20 de mayo, entonces me envían la primera parte con la realimentación, que yo creería que de aquí al viernes ya tendrían todos la realimentación, y me la envían con la segunda parte, como para yo ir mirando cómo es que va el desarrollo o cómo es que va la coherencia entre lo primero y lo segundo. Entonces, para que tengan presente eso. Si no hay preguntas, entonces damos por terminado nuestro encuentro. Pues básicamente eran esas explicaciones. Como saben, estoy grabando el encuentro, de pronto ahora lo subo a YouTube y si me da tiempecito, pues se lo subo de una vez a la plataforma, o si no, mañana en horas de la mañana ya lo tienen disponible para que lo utilicen como material de consulta si quieren pues volver a repetir todas las indicaciones que acabamos de decir. Muy bien. Si no hay más intervenciones, pues entonces desearles una feliz noche, que Dios me los bendiga, se cuidan bastante y estaré atento obviamente a sus comunicados a través de la bandeja de entrada o si no me contactan por el Skype. ¿Ok? Compañeros. Ok, entonces se me cuidan, que estén muy bien y hasta luego.